Y esta tarde me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Ciro Gómez Leiva, conductor y, bueno, titular de Imagen Informativa. ¿Cómo estás, Ciro? Hola Adrián, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, buenas tardes. Ciro, pues bueno, aquí en San Luis Potosí tienes muchísimo público y le interesará mucho saber, hemos vivido una situación muy difícil estos últimos 90, 100 días de pandemia en todo el país y sin embargo, pues bueno, la situación económica, de seguridad, política está de cabeza, al menos es lo que pareciera. Sí, totalmente de acuerdo. Un momento muy conflictivo, muy convulsionado. Un momento muy difícil. Ciro, esta situación nos ha traído varias enseñanzas, nos ha traído también muchísimos retos, principalmente para lo que son las instituciones de gobierno, de cómo trabajar y de cómo hacer las cosas. ¿Cómo es lo que tú lo has vivido? ¿Qué es lo que tú has visto hasta este momento? Pues depende, yo no haría un análisis, un balance generalizado. Una cosa ha sido el gobierno federal, y dentro del gobierno federal una cosa ha sido el presidente López Obrador, otro el vocero López-Gatell, otra la Secretaría de Salud y otro el personal médico en los hospitales públicos federales. Todo habría que analizarlo por Por separado. separado. Sería muy difícil tomarlo como un conjunto. Y además habría que hacer lo propio con cada uno de los gobiernos de los estados. Hacer un balance único de cómo se ha comportado el país, cómo ha reaccionado, cómo ha enfrentado el país esta crisis, yo creo que no sería ni correcto ni útil. Habría que entrar a análisis pormenorizados. Claro. Ciro, la gente, digamos que también hay muchísima que sacó lo mejor de sí, apoyando directamente a lo que son las instituciones de salud. Sabíamos que había, pues, se ha encargado por parte del gobierno federal material de otros países, etcétera. Sin embargo, pues la gente también ha reaccionado hasta cierto punto bien, aunque pues el tema de que sale a las calles sin ningún tipo de cuidado, pues tampoco es lo más ideal. Yo creo que la respuesta de la gente fue admirable, de la sociedad mexicana. No hubo, salvo contadísimas excepciones, no hubo acciones coercitivas por parte del Estado, ni federal, ni de los gobiernos de los estados. Y cuando se le pidió a la gente quedarse en casa, los meses de abril y de mayo, la gente se quedó en su casa, se quedó en un porcentaje de 60, 70, 75%, porque se lo pidió la autoridad. La autoridad no los iba a sancionar, no los iba a llevar a la cárcel, no iba a fijarles multas, y la gente respondió. Eso fue lo que le pidió la autoridad, 2 meses de confinamiento. La gente respondió. Que por supuesto tenemos ejemplos de algunos que no lo hicieron, de algunos comercios que continuaron, pero si 3/4 de tu sociedad les pides que se queden en casa y se quedaron en casa, el problema no está en la sociedad, no estuvo en la gente, como no lo está hoy. Que hoy se le está pidiendo o se le está diciendo a la gente: toma tus cuidados y regresa poco a poco a las actividades. El problema en todo caso está por otro lado, no en la gente que sacrificó 2 meses de su vida, de su economía, de todo, atendiendo al quédate en casa. Claro. Ciro, precisamente que hablas esto del sacrificio que ha hecho la gente, estamos viviendo ya una etapa de, pues digamos, de crisis económica que no es nueva, que ya se venía arrastrando de meses atrás, antes de la pandemia incluso. ¿Se va a hacer fácil salir de esta situación? ¿Va a pasar muchísimo tiempo para poder sobrepasarla? Yo pienso que sí, y va a pasar mucho tiempo en un doble plano, en el económico. No sabemos bien a bien qué es lo que sigue, porque no hay una fecha, esto no tiene una fecha de caducidad, una fecha de terminación. No sabemos cuánto va a durar la pandemia en sí, por lo mismo los efectos que va a tener para la economía. Y creo que van a ser muy graves, no solo por las cifras, no solo por lo que va a caer la economía, por los empleos que se van a perder, sino por las oportunidades que se están cancelando para, yo diría, 1 o 2 generaciones de jóvenes que estaban por incorporarse o se acababan de incorporar al mercado profesional, por lo gravísimo que va a ser para personas que estaban en una etapa previa a sus jubilaciones, gente entre los 50 y 60 años de edad, que ahora las condiciones vuelven a cambiar. Entonces,
en el tema económico el panorama es muy duro. Y en el panorama médico de la pandemia, pues sigue siendo la incertidumbre. Hoy estamos regresando a las calles, o ya regresamos a las calles con 4 veces más contagios de los que se registraron cuando nos pidieron que nos quedáramos en casa. Entonces el panorama sigue siendo muy incierto, muy difícil para todos, no solo para la autoridad, para los ciudadanos. Claro, especialmente para los ciudadanos. ¿Ves situaciones adversas en algunos estados, Ciro? Sabemos que hay estados que tienen más complicaciones que otros, sin embargo, pues lo que podemos decir que en todo el país se permeó es que no hubo ningún apoyo extraordinario por parte del gobierno federal para ningún estado. ¿Te refieres a la parte económica o a la parte médica? Pues incluso para ambas, Ciro. Sabemos que pues no hubo muchísimo respuesta, al menos por parte del gobierno federal. En lo económico, pues no la hubo para nadie, más allá de los beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal. No hubo apoyos federales, algunos gobiernos de los estados lo han hecho, han apoyado en la medida que han podido a sus emprendedores, a sus empresas, a algunas personas. Y en términos médicos, yo creo, quizá, y digo el quizá, porque no lo hemos reporteado a fondo, pero quizá con la excepción de Chiapas, del gobierno y los gobiernos, porque incluiría algunos municipales de Chiapas, insisto, con mis reservas, creo que el resto de los gobernadores, con los errores que quieras, los desaciertos y las dudas, estuvieron con su gente, con su sociedad, con sus hospitales. Lo mismo Nuevo León, que Coahuila, que Jalisco, que Yucatán, que Tabasco, la Ciudad de México, el Estado de México. Se les podrán criticar que algunos llegaron tarde, que otros reaccionaron con demasiados titubeos ante sus insuficiencias médicas, pero bueno, sí. Sí, te escuchamos. Estoy ahí, pero me parecería muy injusto no reconocer que la mayor parte de los gobernadores, si no es que la totalidad de los gobernadores, estuvieron al tanto, entendieron de qué se trataba esto, y ahí han estado, con las críticas pormenorizadas que les quieras hacer a cada uno, pero ahí han estado. Claro. Incluyo casos tan polémicos como el de Baja California, ahí han estado también, ¿no? Claro. Ciro, ya por último, se viene otro de los temas difíciles para el país, que es el tema de la seguridad principalmente, donde pues también, pues seguramente esta pandemia también nos está dando este otro problema aunado a lo demás. Es un tema al que por razones ideológicas o de veras pensando que con un cambio de discurso cambiarían las cosas, pero el gobierno federal no ha enfrentado en verdad la criminalidad, y es un lugar común. La criminalidad está al alza, la criminalidad en algunos lugares se desborda, toma controles de poblaciones, de rutas, y es poco, es un fracaso a año y medio el del gobierno federal, pero pues también lo sigue siendo el de las autoridades estatales. Habrá algunas excepciones contadas, pero pues la capacidad de los estados para protegerse a ellos mismos, para defenderse a ellos mismos, sigue siendo tan limitada como lo era a principio de este siglo. Claro. Cuando comenzamos a ver los problemas masivos, graves de inseguridad en el país, ¿no? Entonces lo fácil es decir que el presidente López Obrador y su gobierno no que se hayan desentendido, han hecho muy poco para enfrentar a la criminalidad. No me refiero a los cárteles, no me refiero a la guerra contra el narco. Me refiero al robo en casa, al robo a vehículos, a la extorsión, a esos, por no hablar del secuestro. Me refiero a esos delitos, el homicidio doloso. Es muy poco lo que ha logrado hacer el gobierno federal, pero tampoco veo un ejemplo de una gran policía estatal que haya surgido en este año y medio, o que se haya fortalecido, o que esté parando en seco a sus grupos criminales. Para los gobernadores sigue siendo
pues políticamente sencillo decir que la fuerza del crimen, de los grupos criminales es tal que sin el apoyo del gobierno federal es poco lo que pueden hacer, y así llevamos 20 años, 20 años, entre gobiernos que le declaran la guerra a los grupos criminales y gobiernos que les quieren dar abrazos, pero pues a fin de cuentas los gobiernos estatales, yo no veo un ejemplo como el de la Fuerza Civil de Nuevo León, allá hace casi 10 años, o pues tener quizá una policía en Baja California, en momentos la policía de la Ciudad de México, y párale. Jalisco parece que hace algunas cosas, y no hay mucho más. Lo demás, pues que llegue la Marina, que llegue el Ejército, que llegue en su momento la Policía Federal, ahora la Guardia Nacional. Claro. Y vivimos un momento difícil, y más ante pues casi la mitad del país con elecciones el próximo año. Así es, vamos además, aparte de todo, a la contienda política, y con un presidente con una predilección por esparcir en conos, por polarizar, por dividir, un presidente que piensa que obtiene rédito dividiendo y confrontando. Y bueno, y así vamos a las elecciones el próximo año. Y con un presidente que elecciones de Cámara de Diputados y elecciones de gobernadores y muchos presidentes municipales. Un presidente que no ha dejado de hacer campaña tampoco, Ciro. Pues los presidentes bien a bien nunca dejan de hacer campaña. Algunos lo hacen de manera más ostensible, ¿no? Ciro Gómez Leiva, te agradezco muchísimo estos minutos que nos has dedicado. Te saludamos desde San Luis Potosí. Pues, ojalá. Gracias, un saludo a todos allá en San Luis Potosí. Gracias, un abrazo. Igualmente, muchísimas gracias. Ciro.